Continuamos con la maestra Claudia Cernas. Ella es maestra en Desarrollo y Planeación de la Educación en la UAM Xochimilco. Por favor, maestra. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí me toca hablarles algo sobre organismos internacionales, retomando algo que el doctor estaba mencionando, es la importancia de estos elementos o de estas instituciones para emitir recomendaciones para política educativa, pero no solamente para política educativa. Las reformas estructurales que se están dando en México tienen que ver con una visión y una perspectiva desde estas instituciones, y que tiene que ver también con la reforma fiscal, la reforma educativa y la reforma laboral. En el 2012, la OCDE emite y publica un documento que se llama Perspectivas sobre Reformas para México, en donde establece lo que se le está recomendando para política pública a Enrique Peña Nieto. Y bueno, la importancia de esto es, ¿qué son los organismos internacionales? Muchas veces dejamos de lado y no vemos la visión internacional de lo que está sucediendo y cómo esto impacta en México. Los organismos internacionales han fungido netamente como aquellos instrumentos del Estado global, en este caso de los países de primer mundo, para emanar recomendaciones de política pública a los países de vías de desarrollo como México, con la finalidad de tener flexibilidad e injerencia dentro de las políticas educativas. Y bueno, algo que les voy a comentar es, en México han sido actores fundamentales los organismos internacionales en recomendar y acometer reformas estructurales que en su discurso permitan acelerar el desarrollo y reducir la gran desigualdad que el país presenta a cambio de otorgar créditos flexibles. Sin embargo, dichas recomendaciones han dado lugar a la aplicación de programas que han beneficiado al sector financiero más que a la sociedad. El objetivo principal de estas instituciones, netamente neoliberales, ha sido examinar y supervisar la evolución económica y financiera de México, las cuales se ven reflejadas en la formulación de políticas públicas que permitan, sobre todo, una balanza en los pagos, pero sobre todo tener injerencia en las decisiones económicas, políticas sociales y, por supuesto, educativas en nuestro país. Actualmente estos organismos han enfatizado la necesidad de nuevas reformas en la estructura política de nuestro país, bajo la falacia de que México es una de las grandes promesas entre las economías emergentes y la necesidad de un país que compita con el encarecimiento de los costos de producción que se ha presentado en China. Aquí es algo bien importante. En este diagnóstico que hace la OCDE y los organismos internacionales en el Foro 2013, enfatizan que México está en la punta del iceberg y que va a ser el nuevo proveedor de mano de obra, no lo dicen así, pero en su doble discurso, de infraestructura, de recursos y medios y mano de obra barata para la nueva máquina. Para ellos, China está encareciendo los costos de producción y México y Brasil tienen que salir como países emergentes, por eso se necesitan reformas estructurales. Aquí México se vislumbra como una nación competitiva, para lo cual se requiere con urgencia de un país que tenga, y cito textualmente líneas de la OCDE en su documento, de un país que tenga que construir un sistema fiscal robusto, ágil y capaz de reducir las grandes disparidades, un proceso presupuestario enfocado en los resultados de mediano y largo plazo, un marco laboral moderno, flexible e incluyente, un conjunto de reglamentos e incentivos que fomente la competencia, un sistema educativo de vanguardia, un sistema nacional de innovación, una estrategia de crecimiento verde, promotora de una nueva cultura ecológica, un sistema de salud integral de calidad y sostenible y nuevos instrumentos para medir el bienestar de los mexicanos, es decir, nuevas reformas estructurales para llegar a este objetivo. En octubre del 2012, la OCDE, como ya les había mencionado, emite este documento en el que hace un diagnóstico de la política económica de lo que pasaba en nuestro país. Es un problema serio porque algo que sucede o que se ve en este documento es que tanto la reforma educativa está un poquito compuesta con reforma laboral. Algo que me llamaba la atención de lo que decía el doctor es que más que una reforma educativa era una reforma laboral de la educación en México, y tiene que ver porque en este
diagnóstico y en estas recomendaciones que hace la OCDE, se ve claramente que cuando emiten las recomendaciones también especifica que la evaluación del docente tiene que ser a partir de una reforma laboral. La reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma educativa están entrelazadas una entre otra. No son unitarias, no son aparte, sino todas se conjugan en un mismo sistema para llegar a este objetivo. En este documento se establece el nuevo giro de la política pública del país, en las cuales sobresalen las siguientes reformas. La reforma fiscal. México, y cito, México necesita implementar una reforma fiscal de amplio alcance que permita reducir la dependencia de los ingresos derivados del petróleo y un nuevo recorte de los subsidios al consumo de energía para satisfacer importantes exigencias de gasto en materia de educación y políticas sociales, para lo cual se requiere la eliminación de los subsidios, las excepciones y privilegios fiscales que ayudarán a ampliar la base fiscal, incrementaría los ingresos y simplificaría el sistema tributario, reduciendo así las oportunidades de evasión y elusión fiscal. La reforma educativa va inmediatamente después de la reforma fiscal. Es necesario mejorar la calidad de la educación para elevar la productividad y la competitividad de México, para lo cual es necesario la profesionalización, la selección, la formación y el nombramiento de los directores de escuela, pero sobre todo la evaluación del docente como actor principal en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La reforma laboral, que viene después de la reforma educativa y tiene que ver con el fortalecimiento y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social como parte de una estrategia integral para abatir la informalidad. El sistema tributario debería simplificarse, ya que las actuales estructuras impositivas no contribuyen a la contratación de trabajadores no cualificados. El gobierno podría considerar también la obligatoriedad de las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores independientes, en particular para los profesionales con ingresos superiores a cierto nivel. Esto es muy importante. La reforma fiscal establece que los profesionales, en este caso la gente que trabaja por honorarios, tienen un tope y de ahí tienen que pagar el 37% de ICR y de IVA. Entonces es un problema muy serio. Ampliar el alcance de los contratos a corto plazo y el trabajo a tiempo parcial, que puede servir para estimular la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y bueno, introducir nuevos tipos de contratos laborales de capacitación, tales como de aprendiz. Esto es sin goce de salario, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Entonces, dichas recomendaciones fueron retomadas por el presidente Enrique Peña Nieto y son la base fundamental de su plataforma política. En el foro 2013, el presidente se reunió con diferentes directores y vicepresidentes de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL, donde se estableció la necesidad de echar a andar estas reformas estructurales con el fin de alcanzar un incremento del 6% del Producto Interno Bruto a largo plazo. En este sentido, se requiere que exista un crecimiento sostenido y robusto, generador de empleos de calidad, para lo cual es necesario impulsar el crecimiento económico a partir de reforma fiscal, energética, laboral y educativa. Esto viene emanado desde los organismos internacionales y tiene que ver más con pensar en la evaluación del docente, en cuestión de reforma educativa, para llegar a tener una educación de calidad. Sería más para tener mano de obra capacitada para satisfacer las necesidades del sector productivo. Lo que los organismos internacionales implementan tiene que ver más con políticas neoliberales. Muchísimas gracias.